Muy bienvenidos a la clase bíblica del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos estudiando el capítulo 11 desde el versículo 25 al versículo 27. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Dios y Padre Celestial, queremos pedirte que tu bendición esté sobre esta clase bíblica, que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones conforme a tu santa voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Habíamos culminado la clase anterior hablando sobre el ministerio de Bernabé, cómo Bernabé llega a la ciudad de Antioquía y ve la gracia derramada sobre todas las personas que estaban en ese lugar, se regocijó, dice la palabra de Dios, y comenzó a animarles, exhortándoles a que permaneciesen fieles al Señor. Y habíamos culminado con esas palabras en la clase pasada. ¿Y saben algo? Yo meditando en las palabras de Bernabé, si a mí me preguntaran cuáles serían tus últimas palabras, creo que este versículo sería uno de mis favoritos para decir, para repetir. Les diría a mi familia, le diría a la iglesia que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y a vos que estás ahí, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que recién estás comenzando en los caminos del Señor o ya hace un tiempo que estás en el camino, pero de repente estás desanimado o desanimada, yo te animo a que puedas permanecer hasta el fin, aferrado a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor consejo que podemos dar a cualquier persona, ¿verdad?, que está atravesando por momentos difíciles. Permanece firme hasta el final. Amén. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Y continuamos con el versículo 25 que dice así: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé, viendo que había mucho trabajo por hacer en Antioquía y conociendo que Pablo había sido llamado para ministrar a los gentiles, fue a buscar a Saulo a Tarso. Dice aquí la palabra de Dios: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Pero vamos a referirnos a Saulo como Pablo. Ahora, Bernabé conocía bien que Pablo tenía un llamado para los gentiles. Entonces viaja hacia Tarso, como vemos aquí en el mapa que sale en pantalla en estos momentos, y Tarso quedaba aproximadamente a una distancia de 200 kilómetros desde Antioquía. Y Bernabé se dispone a ir a Tarso a buscar a Pablo. Ahora, ¿qué sabemos sobre Tarso? Tarso era una ciudad importante. Era la capital de la provincia romana de Cilicia. Aquí vemos también en el mapa el territorio que abarcaba la provincia romana de Cilicia. Y Tarso estaba ubicada al sudeste de Asia Menor. ¿Qué más sabemos de Tarso? Tarso era una ciudad muy cultural, muy intelectual. Y los eruditos dicen que Tarso tenía más prestigio que Alejandría y que Atenas. Y muchos filósofos de la época estudiaron en Tarso. Podríamos decir, si usáramos términos actuales, sería la ciudad universitaria por excelencia. Muchos filósofos vivían en la ciudad de Tarso, ciudad muy importante. Por lo tanto, era un centro cultural e intelectual muy importante de la época, superando a Alejandría y
Atenas. Y allí nació Pablo, que se describe a sí mismo, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 21:39, un judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no insignificante. Y al decir que era no insignificante, estaba diciendo que era una ciudad muy importante. Tarso era un centro cultural e intelectual de la época. Tarso era la capital de Cilicia y era una ciudad muy importante, una ciudad no menor, y Pablo nació en ese lugar. Una cosa muy interesante, judíos influyentes que vivían en Tarso le hicieron una petición a las autoridades de Roma. Les pidieron que se les otorgara la ciudadanía romana desde el nacimiento, petición a la cual Roma accedió gustosamente, no solo porque esos hombres influyentes le pidieron, sino también por la importancia cultural e intelectual que tenía Tarso, cosa que Roma valoraba muchísimo. Como consecuencia de esto, Pablo, como nacido en Tarso, él tenía los beneficios de la ciudadanía romana. Y eso lo podemos ver en algunos versículos de la Biblia. Vamos a leer. Vemos allá en Hechos, capítulo 16, versículo 37, que Pablo, estando encarcelado en Filipos, hace pesar esa ciudadanía romana que él poseía. Vemos lo que dice la Escritura aquí. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Aquí vemos que Pablo hace valer su ciudadanía romana, pues en Filipo los habían azotado tanto a él como a Silas, desconociendo que eso no estaba permitido hacérsele a un ciudadano romano. También en Hechos capítulo 22, versículo 27 y 28, dice así: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo contestó: sí. Y respondiendo el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo respondió y le dijo: pero yo soy de nacimiento. Aquí vemos también que Pablo hacía pesar el derecho de la ciudadanía romana, que otros tenían que pagar para ser ciudadanos romanos, pues él, por el solo hecho de haber nacido en Tarso de Cilicia, ya tenía el privilegio de nacer con la ciudadanía romana, cosa que lo beneficiaría a lo largo de su ministerio. Ahora bien, Bernabé va en busca de Pablo a la ciudad de Tarso. Pero ¿qué se sabía de Pablo para entonces? La última noticia que se había tenido de Pablo era que él había ido a Jerusalén para poder presentar su ministerio y contarles del llamado a los apóstoles, y estuvo un tiempo conviviendo con algunos de ellos, pues todos los apóstoles no estaban en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén comienza a predicar la palabra de Dios. Ahí se conoce con Bernabé. Él viaja a Jerusalén con un solo propósito, y es contarles a los apóstoles, que en ese momento solo estaba Pedro y estaba Jacobo, que él realmente se había convertido y había tenido un encuentro con Cristo en la entrada de la ciudad de Damasco. Nos dice así la palabra del Señor en Hechos 9, 28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén, refiriéndose a los cristianos, a los apóstoles, y entraba y salía, o sea que tenía total libertad. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, o sea, con los judíos de habla griega. Se refiere a los judíos helenistas, pero estos procuraban matarle. Aquí vemos el rechazo que sentían estas personas, estos judíos helenistas,
por la predicación del apóstol Pablo. Continúa el texto así: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo último que se sabía de Pablo era eso. Pablo había sido enviado desde Jerusalén hasta Tarso. ¿Por qué? Porque a él lo buscaban para matarlo aquellos judíos helenistas, aquellos judíos que tenían un gran rechazo hacia la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Ahora, a partir de ese momento, Pablo parece que desapareció. La Biblia no dice esos años de silencio del apóstol Pablo. Pero sin embargo, por lo que dice Lucas, allá en el capítulo 15, versículo 41, donde dice: y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, refiriéndose a Pablo y Bernabé, ya ambos con el ministerio de misioneros. Aquí vemos que ellos pasaron confirmando a las iglesias de Cilicia. O sea que cuando Pablo fue a Tarso, él no se quedó con los brazos cruzados, sino que se dedicó a evangelizar toda la zona a los alrededores de Tarso y Tarso mismo. Él predicó el evangelio en toda la región de Cilicia. Entonces para Pablo no fueron años perdidos, sino años de predicación del evangelio. Por lo tanto, no es extraño que Bernabé haya ido a Tarso en busca de Pablo para que lo ayudara a enseñar la palabra a los gentiles en la ciudad de Antioquía. Ahora bien, en la segunda parte del versículo 25, continúa diciendo esto: y hallándole, le trajo a Antioquía. En pocas palabras, Lucas relata la síntesis de lo ocurrido, pero seguramente no le fue nada fácil a Lucas el haber hallado a Pablo, pues él lo había ido a buscar, pero aquí continúa el texto diciendo: y hallándole, le trajo a Antioquía. Por supuesto que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, omite qué conversación tuvieron, cómo lo halló, cómo lo convenció para ir a Antioquía. Eso todo Lucas no lo cuenta, pero entendemos que no fue fácil hallar a Pablo. En el griego la palabra buscar y hallar sugieren que Bernabé buscó diligentemente, minuciosamente al apóstol Pablo, hasta que lo encontró. Él puso toda diligencia en ir a Tarso a buscar, y lo buscó con diligencia, lo buscó con perseverancia, lo buscó minuciosamente según el significado de buscar y hallar. Eso es lo que sugiere la Escritura. Ya habían pasado varios años desde que se habían visto por última vez. Por lo tanto, por más que Bernabé conocía bien a Pablo, cuando lo va a buscar no fue una tarea fácil, era una tarea delicada. Debemos tener en cuenta que habían pasado algunos años desde que Pablo y Bernabé se habían encontrado en Jerusalén, aproximadamente 9 años. Pero el llamado de Pablo estaba intacto. El llamado de Pablo era llevar el evangelio al mundo gentil. Y qué oportunidad más maravillosa habrá sido para Pablo cuando escuchó de boca de Bernabé que en Antioquía comenzaban una iglesia. Y eso hacía que Pablo tuviera su debut como maestro allá en la ciudad de Antioquía junto a Bernabé, trabajando codo a codo con el hermano Bernabé. Qué dúo maravilloso, Bernabé y Pablo trabajando juntos para proclamar el mensaje del evangelio y enseñar a los creyentes de Antioquía. Y vaya si tenían tarea por delante. Muchas eran las personas que se habían convertido en Antioquía. Por lo tanto, Pablo y Bernabé tenían una ardua tarea por hacer allí en esa ciudad, en esa nueva iglesia que se levantaba, en una iglesia de gentiles, en una nueva ciudad.
Qué buenas noticias habrán sido para Pablo el ser hallado por Bernabé y haber oído de la boca de Bernabé, que hacía años que no lo veía, esas noticias de Antioquía, la capital de Siria, que era una ciudad maravillosa, como dije, pero una ciudad totalmente inmoral, que había recibido el Evangelio del Señor. Hasta entonces ellos se habían convertido, pero quedaba toda otra parte, que era la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos necesitaban nutrirse, alimentarse de la enseñanza bíblica. Por eso necesitaban maestros que les enseñasen la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que Pablo y Bernabé? Pablo, instruido por el maestro Gamaliel, y Bernabé, un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí vemos qué importante tarea tenían por delante estos dos hombres de Dios. Ahora bien, de aquí sacamos una aplicación práctica muy importante. Primeramente, la visión de Bernabé. La visión y la guía del Espíritu Santo que tuvo Bernabé. Porque a Bernabé no es que se le ocurrió carnalmente o humanamente ir a buscar a Pablo a Tarso, sino que seguramente Bernabé recibió una guía del Espíritu Santo. Él podría haber hecho su tarea totalmente solo, sin necesidad de nadie más, pero había muchos nuevos convertidos. Había mucha gente ahí en Antioquía. Y Bernabé era bien conocedor que Pablo había sido elegido por el Espíritu Santo de Dios para llevar el Evangelio al mundo gentil. Por lo tanto, aquí vemos la visión de Bernabé. Bernabé tuvo sabiduría. Bernabé fue guiado por el Espíritu Santo para ir a buscar a Pablo. Y esto es muy importante que lo tomemos como una aplicación práctica para nuestra vida. Bernabé se dejaba guiar por el Espíritu Santo y era un visionario. Él tuvo en su corazón el sentir del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo de ir a buscar al apóstol Pablo a Tarso. Y él no iba a hacer un viaje solamente para perder el tiempo. Si Bernabé hizo ese viaje para buscar a Pablo, era porque Dios mismo lo había guiado, porque Bernabé tenía la visión de que un hombre como Pablo era necesario para edificar la naciente iglesia de Antioquía. Y como aplicación práctica para nuestra vida, nosotros podemos sacar algo de aquí. Así como Bernabé fue sensible a la voz del Espíritu Santo para ir a buscar a Pablo, nosotros también debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos tener visión para con los demás hermanos y reconocer cuando hay ministerios, cuando hay llamados, cuando hay dones en los demás hermanos de la iglesia y poder alentar a los hermanos a que puedan ejercer esos dones que tengan. Así como Bernabé alentó, animó a Pablo, así como Bernabé fue un apoyo para que Pablo fuera a Antioquía a ayudarlo a trabajar como maestro y poder desarrollarse en el ministerio al cual Dios lo había llamado, así también nosotros tenemos que tener visión, hermanos. Visión para poder poner los ojos en un hermano y decir, este hermano tiene un llamado, este hermano necesita de mi apoyo. Nada de celos de parte de Bernabé hacia Pablo, todo lo contrario, apoyo, ánimo, te aliento en el ministerio. Lo mismo debe acontecer con nosotros. Cuando vemos, reconocemos los dones que hay en los demás hermanos de la iglesia, cuando vemos que hay llamados, cuando vemos que hay ministerios, cuando vemos que hay dones, ahí tenemos que estar nosotros para apoyar a ese hermano o a esa hermana y alentarlo, alentarla a que pueda servir al Señor en el área que Dios ya lo llamó. Bernabé no estaba descubriendo nada nuevo, sino que simplemente fue sensible a la voz del Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu Santo le estaba indicando. ¿Qué sientes, hermana, hermano, cuando ves que Dios está levantando y está usando en algún área de servicio a alguien en la iglesia? ¿Sientes celos?
o te dan ganas de apoyar a ese hermano o a esa hermana que Dios está mostrándote que tienen ministerio, que tienen dones, que tienen servicio. ¿Qué te pasa en tu corazón? ¿Qué ocurre? Muchas veces, en vez de alentar a las personas, comenzamos a criticar esos ministerios y muchas veces a sentir celos. Y qué feo es eso. Aquí vemos el ejemplo de Bernabé, que lejos de sentir celo, lo único que sintió fue el deseo de apoyar al hermano Pablo al punto de recorrer 200 kilómetros de distancia hacia la ciudad de Tarso y poder traerlo a la iglesia de Antioquía. Y eso podemos sacar como la primera aplicación práctica de este estudio. Apoyemos, alentemos a los hermanos que sabemos que Dios está levantando, que reconocemos que tienen dones, talentos, ministerios, que Dios los está llamando en algún área de servicio. Lejos de sentir celos, lejos de criticar, apoyemos a esos hermanos como Bernabé apoyó a Pablo. ¿Estás dispuesto a apoyar a tus hermanos a partir de ahora? ¿Has estado alentando a los hermanos que tienen ministerio? ¿O solamente te has dedicado a criticar? No hagamos eso de criticar, sino alentemos porque es para nuestro bien, es para el bien del cuerpo de Cristo, es para la edificación total de la iglesia. Por lo tanto, alentemos a los hermanos con llamado, en el nombre del Señor. Y Pablo conocía muy bien que tenía el ministerio para los gentiles. Lo vemos ahí en Hechos 13:43 cuando dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o sea, para el apostolado de los gentiles. Y Gálatas 1, versículos 15 y 16 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Pablo conocía muy bien, hermanos, que Dios lo había llamado a predicar a los gentiles. Por lo tanto, él no se iba a resistir a la invitación que le hizo Bernabé de ir a Antioquía, porque era justamente la primera iglesia gentil que se levantaba fuera de territorio palestino. Y por eso es muy importante, hermano, hermana, alentemos a los hermanos que tienen el llamado, porque ellos, al igual que Pablo, también saben que tienen el llamado. También saben que un don se está manifestando, pero necesitan aliento, necesitan apoyo. Todos necesitamos apoyo, todos necesitamos que nos digan, Dios te usa en esta área, sigue adelante, hermano, ve, yo te apoyo. Si te usa en el evangelismo, yo te apoyo en el evangelismo. Te usa cantando, yo te apoyo en el canto. Te usa en la alabanza, yo te apoyo en la alabanza. Si así te usa en el área de la predicación, apoyemos, oremos por ese hermano, por esa hermana, por esa área a la cual Dios la llamó, lo llamó. Pero no sintamos envidia ni celo, apoyemos, porque ese hermano también sabe que Dios lo llamó, pero necesita de nuestro apoyo, así como Pablo necesitaba de un Bernabé que lo fuera a buscar. Otra aplicación práctica que sacamos de este versículo 25 es también saber esperar. Vimos la sensibilidad de Bernabé, la visión que tuvo en ir a buscar a Pablo, pero ¿qué de Pablo? También vemos algo importante en Pablo. Pablo supo esperar el tiempo de Dios. Y con esto quiero que reflexionemos. Muchas veces vemos que se levantan ministerios, pero que no son ministerios guiados por el Espíritu Santo. Gente que de repente, por tener cierto carisma personal y encontrar un grupo en su iglesia local que lo siga,
se autoproclaman pastores o evangelistas o apóstoles y así se van de una iglesia haciendo una división, algunos lo siguen y así es como nacen algunos ministerios, y digo ministerios entre comillas, porque no saben esperar el tiempo de Dios. Si realmente fueron llamados, ¿por qué no hacen como Pablo? A mí me gusta poner este ejemplo, porque Pablo supo esperar. Pablo, sabiendo que Jesucristo se le había revelado de esa manera, apareciéndosele personalmente ahí en la entrada de Damasco, hablándole, ministrándole, llamándole a tener un ministerio entre los gentiles, él supo esperar su tiempo allá en Tarso. Y tuvieron que pasar aproximadamente 9 años para que alguien como Bernabé lo fuera a buscar. Pero de parte de Pablo hubo paciencia, hubo espera. No hubo una rebeldía de decir, bueno, Dios me llamó, a mí no me importa lo que puedan decir los hombres, yo voy a salir al ministerio y me levanto. No fue así el caso de Pablo. Pablo supo esperar. Y esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. Muchos se levantan sin un aval pastoral, muchos se levantan sin tener en cuenta que hay que tener sujeción a sus pastores, hay que tener sujeción a sus líderes y saber esperar a ser enviados a una tarea ministerial. No podemos salir de una iglesia porque ya no me gusta el pastor y Dios me está usando y ya tengo que salir de la iglesia. Y así es que muchos ministerios comienzan. Nacen desde una división porque alguien se autoproclamó pastor y se levantó y consiguió una casa y consiguió gente que lo siguiera y ahí establecieron una iglesia. Pero yo digo algo, ¿son verdaderamente llamados por Dios? Yo creo que no están en el orden de Dios. Yo creo que es muy importante que la persona sepa esperar. Y se los digo por experiencia personal. Yo supe esperar el tiempo de Dios para ser levantado como pastor. Aún sabiendo que había sido llamado, yo en ningún momento me rebelé contra mi pastor, contra la iglesia madre, en ningún momento me autoproclamé pastor. Yo tenía pasión por las almas, pasión por la gente y trabajaba en la iglesia local de Paysandú como podía hacerlo y como sabía hacerlo, pero yo nunca me autoproclamé un pastor o hice una división en la iglesia como muchos hacen hoy. Esperé el tiempo de Dios para que Dios me levantara y así fue. Hubo un momento indicado que Dios permitió para que yo viniera a esta ciudad a predicar el evangelio y a pastorear. Y desde hace más de 20 años que estamos aquí en la ciudad de Mercedes predicando el evangelio. Ya Dios ha confirmado realmente que hemos sido llamados por el Espíritu Santo de Dios a ministrar, a pastorear esta iglesia. Hermanos, tenemos que aprender de Pablo también. Hay que saber esperar. Tienes un llamado, espera el tiempo de Dios. Y el respaldo en esto del llamado es muy importante. Estoy refiriéndome al respaldo de nuestros líderes, al respaldo de la iglesia, que alguien nos envíe a hacer la tarea. Hermanos, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, los 3 apóstoles, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles. Aquí vemos el respaldo claramente, tanto de Jacobo como de Pedro y el apóstol Juan, que le dieron la diestra, o sea, le dieron la mano en señal de compañerismo, reconociendo la gracia que tanto Pablo como Bernabé tenían, para que ellos fueran a predicar a los gentiles. Aquí vemos el respaldo de una iglesia madre, el respaldo
respaldo de los apóstoles de Jerusalén. Por eso digo, hermano, nunca te apresures, siempre espera que las cosas sean en su debido orden, espera el tiempo de Dios, espera que si tienes un llamado, Dios le va a mostrar a tus líderes que te está llamando, que hay algo que Dios ha levantado, ha despertado en ti y Él es el más interesado en que tu ministerio salga a luz. Pero espera que tus líderes reconozcan ese don, ese llamado que hay en ti. Continuamos con el versículo 26 que dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Durante un año completo, Bernabé y Pablo enseñaron en la iglesia de Antioquía. Y Lucas añade que fue a un gran número de personas. Y esto nos indica que hubo un tremendo crecimiento durante la estadía de Pablo y Bernabé en la ciudad de Antioquía. Enseñaron a muchas personas. Y de aquí extraemos otra aplicación para nuestras vidas: la importancia del ministerio del maestro. Los creyentes de Antioquía ya se habían convertido, ya habían sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios, habían sido transformados por el poder de Dios, por la predicación de esos creyentes de Chipre y de Cirene. Pero ahora tocaba otra parte muy importante, que era el ministerio de la enseñanza. Allá en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo escribiéndoles les dice: Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, hay algunos que plantan, predican el evangelio, a eso se refiere con plantar. Otros riegan. Eso se refieren a los que trabajan en la iglesia y hacen algún ministerio de enseñanza para la edificación de los creyentes. Pero siempre el crecimiento lo da Dios. Es muy importante el respaldo de Dios en esta área, pero como aplicación práctica para nuestras vidas vemos qué importante es el ministerio de enseñar a un nuevo creyente en los caminos del Señor. Y vaya si tanto Pablo como Bernabé estaban calificados para esa tarea. Muchas veces la enseñanza se menosprecia o la reunión de enseñanza es la reunión menos vista o menos concurrida. Pero qué importante que es la enseñanza, porque ¿qué hace la enseñanza a nosotros? Nos nutre, nos alimenta, nos hace crecer en conocimiento, nos afirma en la doctrina. Me gusta hacer esta comparación. Cuando un niño nace, uno no lo deja tirado ahí para que crezca solo, para que se alimente solo, para que se vista solo. No, todo lo contrario. El niño nace y uno tiene que estar arriba del niño. Uno tiene que alimentarlo, uno tiene que cuidarlo, uno tiene que protegerlo y así continuar hasta que el niño logre una independencia. Pero nosotros no podemos dejar que ese niño quede solito cuando nace. Lo mismo pasa con los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes no pueden quedar solos a la merced del conocimiento que solamente ellos puedan adquirir leyendo la Biblia solitos en su casa. Necesitan del ministerio del maestro. Para algo está el ministerio del maestro en la Biblia. Dios levantó a maestros. Y aquí Bernabé y Pablo cumplieron con ese ministerio, que es un ministerio muy importante, pero es un ministerio menospreciado, porque hay muchos lugares donde ni siquiera se enseña la palabra de Dios. Hay reuniones de todo tipo, pero no hay reunión de enseñanza. No se estudia la palabra versículo por versículo, no se hacen estudios profundos que realmente nos alimenten de la palabra de Dios. Por lo tanto, somos cristianos que quedamos con una fe infantil, con una fe aniñada, que no crece. Y ese es un mal que también está en nuestras iglesias de hoy en día. Hay que poner énfasis
en el ministerio de la enseñanza. No menospreciemos la enseñanza, porque la enseñanza fue lo que nutrió y fortaleció a la iglesia de Antioquía después que se habían convertido. Y por todo un año se dedicaron a esa tarea, enseñar la palabra de Dios. Y la última parte del versículo 26 dice así: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Desde el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, los discípulos se llamaban de diferentes maneras, o la gente los nombraba de diferentes maneras cuando se refería a ellos. Por ejemplo, entre ellos se llamaban hermanos, como nosotros hoy nos llamamos hermanos, ¿verdad? También se llamaban discípulos, creyentes. Vemos innumerables veces cómo la palabra santos se usa para referirse a los creyentes de las diferentes iglesias. Y también otro nombre con que se los llamaba era a los del camino. Pero en Antioquía los llamaron cristianos por primera vez. Ahora bien, si bien esta palabra cristianos fue adoptada por los discípulos y de ahí en adelante a todos los seguidores de Jesús los llaman cristianos, el origen verdadero de la palabra cristiano no fue algo que nació en el seno de la iglesia. Esta palabra cristiano más bien tuvo su origen en el carácter burlón de los habitantes de Antioquía. Ellos llamaban a los discípulos de Jesús de cristianos de una manera burlona, despectiva, risueña. No era que los mismos discípulos de Cristo se pusieron ese nombre, sino que eso fue algo que nació de parte de la sociedad de Antioquía, la sociedad todavía inconversa de Antioquía. Y la historia avala lo que estoy diciendo. Se cuenta que en una oportunidad el emperador Juliano visitó la ciudad de Antioquía. Y él era un hombre que tenía una barba muy larga. Y en Antioquía, de una manera burlona y risueña, le comenzaron a decir chivo. Decirle chivo a un emperador era algo tremendo, pero los habitantes de Antioquía eran tan burlones que se atrevían a poner sobrenombres y llamar a las personas de diferentes maneras. Y así fue el origen de la palabra cristianos. No fue algo que se pusieron los mismos hijos de Dios ese nombre, sino que fue algo que nació en el mundo gentil, nació entre los inconversos, que se burlaban de una manera despectiva de los discípulos de Cristo. Y al llamarlos cristianos era como llamarlos esos amigos de Cristo o esos seguidores del tal Jesús, repito, de una manera burlona, risueña, pero a la vez algo que nació en corazones de gente inconversa como un motivo de risa y motivo de burla para los hijos de Dios, se convirtió en algo que a partir de entonces los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, adoptarían como una identificación con su maestro. Y es muy importante saber que la terminación ianos, ¿no?, de cristianos, viene del griego, que significa pertenecer al partido de o identificarse con. Por ejemplo, a los seguidores del César o a la familia del César les llamaban cesarianos. Y aquí vemos que al decirle cristianos, le estaban diciendo los que se identifican con Cristo, los que son amigos de Cristo, los que siguen a Cristo. Por eso la terminación iano o iani en el griego, que significa identificarse con o seguidor de, es muy importante porque la iglesia la adoptó para de ahí en más nombrarse o identificarse con la persona de Jesucristo. Como última aplicación,
vamos a reflexionar sobre este tema. Desde aquel entonces hasta nuestros días, todos los seguidores de Cristo nos llamamos cristianos. ¿De qué manera nos identificamos con Cristo? ¿Será que nos llamamos cristianos de nombre nada más? ¿O nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar están manifestando de que verdaderamente yo soy un seguidor, que me identifico con Cristo, que soy un cristiano? Es para reflexionar, ¿verdad? Muchas veces tenemos el nombre de cristiano, pero no nos identificamos con Cristo de ninguna manera, porque nuestra forma de pensar no es la manera de pensar de Cristo. Nuestra manera de hablar no surge de las palabras de Cristo o de la palabra de Dios. Nuestra manera de actuar menos. No actuamos como verdaderos seguidores de Cristo, que nos identificamos con la persona de nuestro Maestro Jesucristo. Por eso debemos reflexionar. ¿Por qué nos tienen que llamar cristianos? ¿Será que nos parecemos a Él? ¿Será que creemos solamente por creer nada más? ¿O porque verdaderamente en nuestra vida nos parecemos a nuestro Señor? Y quiero terminar con la epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, y la quiero leer en la traducción lenguaje actual, que dice así: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Y con esto quiero terminar, y que quede como reflexión, resumiendo la enseñanza, el ejemplo de Bernabé, que fue hasta Tarso a buscar al apóstol Pablo para que viniera con él a Antioquía a enseñar la palabra de Dios. Esa sensibilidad, esa guía del Espíritu, no ir por ir, sino ir bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, porque sabía que Pablo tenía un ministerio, y de ahí aprendimos la importancia de estar apoyando a los hermanos con llamado y con ministerio, lejos de sentir envidia. Pero también vimos el ejemplo de Pablo, que supo esperar el tiempo de Dios, a pesar que él sabía que él tenía un ministerio para con los gentiles. Él supo esperar el tiempo de Dios hasta que Bernabé lo fue a buscar a su misma ciudad de Tarso de Cilicia para ir y comenzar un ministerio en Antioquía. También sacamos la importancia del ministerio de la enseñanza, que es algo que se menosprecia en estos días. Qué importante es la enseñanza. Está bien que un creyente se convierta, pero no hay que dejarlo ahí nada más. El ministerio de enseñanza es muy importante en una iglesia, y tanto Pablo como Bernabé lo pudieron hacer en la iglesia naciente de Antioquía durante un año. Pero como último, como así en Antioquía lo llamaron cristianos por primera vez a los discípulos de Jesucristo, que significa identificación, seguidores de Jesucristo, así también nosotros debemos reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué podemos sacar de ahí para nosotros? ¿Por qué debo llamarme yo un cristiano? En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta lección. Te damos gracias por la vida de Bernabé, la vida de Pablo. También te damos gracias porque ellos son un ejemplo para nosotros, porque ellos tuvieron el coraje, tuvieron la valentía de poder enseñar la palabra de Dios durante un año entero, minuciosamente, en la ciudad de Antioquía. Pero también aprendimos cómo por primera vez a los discípulos allí en Antioquía los llamaron cristianos. Y aunque lo llamaron de una manera despectiva, ese nombre se convirtió en el nombre que nosotros hoy, los seguidores de Cristo, tenemos.
cristianos. Queremos ser cristianos de verdad. Queremos identificarnos con tu persona de verdad, en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Que Dios te bendiga grandemente y te invito a que puedas dejar tus comentarios, tus aportes, tus opiniones con respecto a esta lección aquí en este mismo canal de YouTube. El otro día unos hermanos me preguntaban cómo hacerlo y les mandé un video explicativo para que puedan entender cómo se dejan los comentarios. Hermanos, sin más decir, Dios mediante, nos veremos el miércoles que viene con la última enseñanza de Hechos capítulo 11. Dios te bendiga ricamente.